tenemos un nuevo seminario sobre el nexo agua, energía, alimentación y las estrategias de sostenibilidad. Se trata de un seminario que se inscribe, o una investigación que se inscribe en el marco del proyecto europeo Syn4Nexus, que es un proyecto que, a través de un enfoque sistémico, trata de contribuir a identificar las interrelaciones que se producen entre estos sectores y de esta forma pues, se puede contribuir al diseño de estrategias y políticas más coherentes con la transición hacia la sostenibilidad. Van a intervenir María Blanco, que la conocéis muchos, es profesora investigadora, profesora de la escuela, investigadora del CIGRAN. Es experta en modelos agroeconómicos y desde hace mucho tiempo forma parte del consorcio de CAPRI. CAPRI es un modelo de equilibrio parcial que está desarrollado por distintos centros y que su objetivo es evaluar los impactos de la PAC y de las políticas comerciales sobre la Unión Europea. Y Adrián González Rosell, que va a estar realizando su tesis doctoral también y es miembro del CIGRAN. Os pediría, por favor, bueno, vais a comenzar, os pediría que mantuvieseis los micrófonos y las cámaras cerrados. Después habrá un debate. En este caso lo dirigirán ellos y, bueno, yo ya me despido y nada, adelante, María. Muy bien, muchas gracias, Isabel. En primer lugar, bueno, me gustaría agradecer al CIGRAN que continúe con la actividad de los seminarios de investigación, incluso aunque ahora tengamos que hacerlo online. Creo que sigue siendo una muy buena oportunidad para compartir nuestro trabajo. Y sin más voy a empezar. Como ya he comentado, vamos a hablar sobre el nexo agua, energía, alimentación. De alguna forma, bueno, pues todos sabemos que no hay ninguna duda sobre el gran desarrollo económico y social que ha tenido lugar en las últimas décadas, y también es evidente que este desarrollo ha venido acompañado de afecciones al medio ambiente, de modo que la gran pregunta hoy en día es cómo podemos seguir creciendo pero con menor impacto sobre el medio. Y hay iniciativas globales, como todos sabemos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los Acuerdos sobre el Clima, que tratan justamente de avanzar en esta dirección. Y también la mayoría de los países están desarrollando estrategias de sostenibilidad, están tratando de incorporar esos Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus políticas. Este trabajo surge en este contexto y surge también de una necesidad, de la necesidad de comprender las interrelaciones entre sectores, de trascender el enfoque multisectorial, el enfoque unisectorial y pasar a un enfoque donde tengamos en cuenta pues, que hay sinergias y trade-offs y que una política aplicada en un sector puede tener efectos indeseados sobre otros. Y esta es la idea también del enfoque del nexo. En el nexo estamos considerando tres sectores que son tres sectores clave, como es el agua, es la energía y es la alimentación, y lo que trata justamente es de tener en cuenta que esas interrelaciones entre ellos. No basta simplemente con analizar interrelaciones, además, de alguna manera necesitamos ser capaces de cuantificar y necesitamos ser capaces de desarrollar herramientas que ayuden a la toma de decisiones políticas, herramientas que nos permitan avanzar en el sentido de unas políticas que sean más coherentes desde ese punto de vista de las afecciones al medio ambiente y del nexo entre los sectores. Y esta es un poco la idea de nuestro proyecto de Syn4Nexus. Lógicamente, esto también, además de ese enfoque, como digo, multisectorial, implica la necesidad de tener en cuenta a todos los actores, a todos los grupos de interés. Implica ir hacia un enfoque multiactor y tener en cuenta también que no van a ser solo iniciativas globales o solo políticas nacionales o iniciativas a nivel regional las que nos permitan avanzar, sino que necesitamos realmente que esas iniciativas tengan lugar tanto a escala global como a escala más local, y por tanto tenemos que tener en cuenta todas. Ese es un poco nuestro contexto. En nuestro proyecto nosotros lo que hemos analizado es el nexo desde un punto de vista, como digo. Muchas felicidades, porque justo hablé el 3 con él, que era Ramón. Y no.
Como decía, en el proyecto adoptamos este enfoque, un enfoque multisectorial, un enfoque multiactor y también un enfoque multiescala, y analizamos el nexo a nivel global, como vemos en la figura de la derecha, a nivel europeo y también a nivel regional. A nivel regional, una de las regiones que nosotros hemos seleccionado en Europa es Andalucía, y en esta presentación me centraré fundamentalmente en eso, aunque también he trabajado y participado en el enfoque a nivel global y europeo. Andalucía se caracteriza, como sabemos, por un clima semiárido. Además, hay una previsión de una reducción de las precipitaciones en un 7% a 2050. Por supuesto, son estimaciones de modelos, lo que estoy comentando. Se caracteriza también por un sector agrario que tiene un peso importante en la economía, destacando como una región productora y exportadora fundamentalmente o principalmente de aceite de oliva y también de frutas y hortalizas. El desarrollo de esa agricultura ha venido acompañado por un uso creciente de agua, puesto que la producción agraria depende de ese agua de riego, que representa más del 80% del consumo total de agua en la región. La competencia por el uso de agua con otros sectores, por ejemplo, con el turismo, que es un sector también importante en esta zona, lo que ha llevado ha sido hacia políticas de ahorro de agua en regadío, que han aumentado la eficiencia en el uso de agua, pero que también han venido acompañadas de un aumento del consumo de energía, que además, dada la política energética en España de los últimos años o de las últimas ya décadas, se ha traducido en un incremento importante del coste energético. Esto, por ejemplo, pone de manifiesto justamente esas interrelaciones en el nexo y esas sinergias y trade-offs de las que hablaba antes, y hace interesante justamente adoptar este enfoque y ser capaces de aunar en el mismo estudio el sector no solamente del agrario o de regadío, sino también qué pasa con el tema de energía. Además, las iniciativas que tienen lugar en los últimos años son cada vez más transversales, son cada vez más multisectoriales. Y puedo comentar, por ejemplo, pues las oportunidades que hay en el marco de la economía circular en esta región. La región cuenta con una estrategia de bioeconomía que está orientada hacia el uso de recursos más eficiente y también hacia la valorización de los residuos. Bien, ese es el contexto, y en ese contexto los objetivos del trabajo específicamente para este caso de estudio para Andalucía son identificar interconexiones en el nexo y los retos que existen ahora mismo, identificar políticas compatibles con el nexo para mejorar la coordinación de las políticas sectoriales, de forma que se reduzcan las presiones existentes sobre agua y suelo ahora mismo, y también identificar oportunidades de economía circular para mejorar la resiliencia al cambio climático y la sostenibilidad. ¿Cómo hemos abordado estos objetivos? Pues fundamentalmente lo hemos hecho en colaboración con expertos de la región. Y esto ha sido una constante a lo largo del todo el trabajo. Llevamos más de 3 años en este proyecto y bueno, pues colaboramos con un panel de expertos de la región que han acompañado todo el proyecto y que de alguna manera siempre han contribuido o colaborado en todas las fases. Luego, la metodología, por ir un poquito más ser un poquito más concreto sobre la metodología, ha sido una metodología participativa, y podríamos decir que ha constado de 2 fases, una que sería lo que vemos a la izquierda, una que sería la identificación de esas interrelaciones, que era uno de nuestros objetivos, y la segunda sería el análisis del nexo. En cada una de estas fases, además, podríamos distinguir 2 subfases. En la primera, de identificación de interrelaciones, pues hablamos de una fase divergente donde ha sido un poco individualmente nosotros y también los expertos qué es lo que podemos conocer o cuál es nuestro conocimiento sobre la problemática de la región, y una fase convergente donde
donde lo que hemos hecho ha sido una puesta en común de ese conocimiento. De la misma forma, en la fase de análisis también podemos distinguir dos fases, que una sería la fase de desarrollo de un modelo de análisis, que tiene que ser un modelo sistémico, que tiene que ser un modelo multisectorial, y comentaremos después que lo que hemos desarrollado es un modelo de dinámica de sistemas, y una segunda fase de aplicación de ese modelo para el análisis de políticas que sean relevantes en la región, para el análisis sobre todo de sinergias y trade-offs, y por tanto ese análisis de coherencia de políticas que permita ayudar al diseño de políticas futuras. Esa sería la metodología de nuestro estudio, y si empiezo comentando, yo comentaré fundamentalmente la parte de interrelaciones, entonces, que sería la primera fase. Si empezamos ya con resultados, pues como decía, primero lo que hemos hecho ha sido tratar de identificar cuáles son las principales interrelaciones y cuáles son los retos. Y a eso hemos llegado a través de, lógicamente, de estudios previos, y también a través de entrevistas con, como digo, un panel de expertos que han acompañado en todo momento el proyecto. Eso nos ha permitido dibujar, como tenemos a la derecha, un primer esquema donde lo que se mostrarían serían, bueno, pues cómo están interrelacionadas la agricultura con el agua, con la energía, etcétera, y también si hay interrelaciones positivas, negativas, etcétera. Los principales elementos de nuestro análisis. Aclaro aquí que además de esas tres dimensiones, agua, agricultura y alimentación, perdón, agua, agricultura y energía, hemos tenido en cuenta el suelo, que es fundamental también como una dimensión más, y hemos tenido en cuenta lógicamente el clima en sentido transversal, porque afecta a las otras cuatro dimensiones. Bien, una vez que hemos analizado de alguna manera un poco por separado esas interrelaciones, después lo que hemos hecho en un taller con grupos de interés o con el panel de expertos de la región es, cada uno de estos expertos ha representado un mapa individual de interrelaciones, que serían los que tendríamos arriba. Se representaron un total de 11. Aclaro que el panel de expertos estamos hablando fundamentalmente es a nivel institucional, estamos hablando de instituciones, ¿de acuerdo? De hecho, pues a veces las personas que han participado han variado a lo largo de estos 3 años. Luego tenemos esos mapas individuales que nos representan cuáles son las principales variables a tener en cuenta en el análisis, cómo están interrelacionadas, y también están atribuyendo pesos y por tanto están atribuyendo qué importancia tiene cada una de esas interrelaciones. A partir de esos mapas individuales, bueno, a continuación de esos mapas individuales, en ese mismo taller a lo que llegamos fue a un mapa grupal, que es lo que veríamos en la figura de abajo, donde, bueno, pues en una sesión de puesta en común se consideraron todas aquellas variables que eran importantes para la mayor parte de nuestros interlocutores, y llegamos a una especie de visión de conjunto de cómo serían esas interrelaciones en el nexo en la región. Esta sería una representación de ese mapa grupal, pero una vez procesado y una vez de alguna manera pues analizado la importancia de cada una de esas variables y de cada una de esas interrelaciones. En ese sentido no lo voy a explicar. Si hay interés, bueno, esto está publicado, pero simplemente decir que el tamaño de los círculos lógicamente tiene un significado, y podemos ver, pues, por ejemplo, que la disponibilidad de agua es una variable importante, también la producción agraria o el cambio climático, etcétera. Para procesar la información y llegar a ese mapa grupal, aquí a la derecha lo que tendríamos serían las variables más relevantes, es decir, una selección de las variables del mapa que acabo de mostrar. Para hacer esto nosotros hemos utilizado una metodología de mapeo cognitivo difuso, y esto, bueno, pues los resultados de este trabajo están publicados y se pueden consultar. Este
análisis de interrelaciones en el nexo realizado de forma colaborativa, lo que nos ha permitido es desarrollar un modelo conceptual de cuál sería o cómo representaríamos el nexo agua, energía, alimentación en Andalucía. Esto es lo que tenemos en esta figura. Ese sería nuestro modelo conceptual. Está dividido en 4 submodelos, uno para agua, esquina superior izquierda, energía, estaría a la derecha, alimentación abajo a la izquierda y suelo abajo a la derecha. Y como digo, el clima realmente, bueno, pues es transversal y se tiene en cuenta en todos esos submódulos de este modelo conceptual. Lógicamente, cada uno de estos módulos incluye relaciones de variables que tienen que ver con otro módulo. El modelo conceptual es la base para desarrollar nuestro modelo de dinámica de sistemas. Y aquí lo que haré será dar paso a Adrián, que va a comentarnos el desarrollo de este modelo de dinámica de sistemas. Adrián, cuando quieras. Perfecto, muchas gracias María por esa primera parte. Sí, como comentaba María, la siguiente etapa es desarrollar el modelo de dinámica de sistemas. El modelo de dinámica de sistemas es una metodología que relaciona varios tipos de variables y permite hacer un análisis de sistemas complejos a través de modelos esquemáticos, como se puede ver aquí en estos gráficos. Además, también permite hacer análisis multisectoriales, como es este caso que tenemos los distintos sectores del nexo, y permite integrar información tanto cualitativa como cuantitativa, por lo cual era adecuado para aplicar en este caso de estudio, ¿no? Aquí podemos ver dos de los sectores, que vendría a ser el sector hídrico y también la parte del sector de suelos, y vemos también cómo en el sector hídrico están representados las distintas fuentes de agua, como las aguas superficiales, el agua subterránea, o incluso el agua que viene de la desalinización. También se ven los consumos de agua en cada uno de las fuentes, y finalmente también aquí abajo a la derecha se puede ver el uso de agua, el wastewater, el agua regenerada, que puede ser tratada y usada para la agricultura, ¿no? Entonces se ve representados todos esos esquemas. En cuanto al sector del suelo, se puede ver el área agrícola, la parte de suelos forestales, de áreas construidas y aguas de superficie hídrica, ¿no? de aguas. Me ha salido. Perdón, ¿qué pasó? Vale, parece que hay un problema de... ¿Puedes poner, María, de nuevo la diapositiva? Que sea... ¿Es esta? Sí, pero parece que estoy teniendo problemas con cambiar las diapositivas. Dime siguiente si quieres. Perdón por el... Y yo la paso. A ver, creo que ya está funcionando. La siguiente parte del modelo son otros sectores, ¿no? del modelo de dinámica de sistemas. También comentarte que este modelo se ha desarrollado en el software Stella. Tiene un periodo de programación entre el 2010 y 2050, con un paso de tiempo anual, y se representan, pues, como se mencionó, los sectores de agua, energía, alimentación, suelo y emisiones. Antes ya había mostrado el de agua y el de suelos. Aquí también tenemos el sector energético, y esto está dividido en las dos partes de consumo y producción, en la parte de primaria, especificando también los consumos en la parte de agricultura, en la parte de irrigación, que es tanto bombeo como la energía utilizada en irrigación, o la energía utilizada para la desalinización o el tratamiento de aguas residuales, ¿no? También tenemos el sector de alimentación, en la cual aquí representamos principalmente las utilidades, los ingresos, los costos del sector agrario, tanto de la parte de cultivos como de la parte de ganadería. En cuanto a la parte de clima, lo tenemos representado también como en el sector de emisiones, en la cual tenemos
el Global Warming Potential, el potencial de calentamiento global respecto a la parte de cultivos como la parte de ganadería. Se sale. Sí, mejor tú me pasas la diapositiva, Maya, porque... Vale. Para el desarrollo del modelo hemos identificado un escenario, el escenario base, en el cual vemos la evolución previsible desde el 2010 hasta el 2050, en la cual evaluamos la continuación de las políticas vigentes, tanto la agraria, la energética y la de aguas, y los escenarios, el escenario base climático, que vendría a ser la trayectoria socioeconómica SCP-2, y un escenario de emisiones RCP-6. También estábamos pensando considerar un escenario de mitigación, en la cual se asumen las estrategias ambiciosas de mitigación de cambio climático de acuerdo al Pacto Verde, en la cual consideramos el escenario de emisiones RCP 2.6. Siguiente. Vale. Las fuentes de datos para el desarrollo del modelo, tenemos tanto datos estadísticos como proyecciones en cuanto a cada uno de los sectores, ¿no? Para agua tenemos los planes hidrológicos, los inventarios de regadío, y proyecciones de disponibilidad de agua de acuerdo a un estudio de SEDEC sobre el cambio climático y sus impactos en los recursos hídricos. En cuanto a energía, tenemos datos de producción de producción y consumo de energía en Andalucía, de la Agencia Andaluza de Energía, y proyecciones sobre el consumo de energía referentes a los escenarios de referencia de la Unión Europea. Para alimentación tenemos datos de Eurostat y proyecciones del Outlook de la Unión Europea, y adicionalmente tenemos proyecciones del modelo Capri, y aquí María va a explicar un poco más respecto a este modelo. Sí, bueno, simplemente comentar que lógicamente hemos elaborado un modelo que es muy intensivo en datos. Necesitamos alimentarle con muchísimos datos, y en este sentido el modelo Capri lo que ha hecho ha sido de alguna forma pues facilitarnos el disponer de datos, no solamente de datos observados, es decir, de expos, sino también de proyecciones. Lógicamente hemos utilizado también proyecciones en el marco de energía y agua, como ha comentado Adrián, pero en el caso de agricultura y relaciones agua-agricultura, Capri nos permite proyectar no solamente un escenario base, que normalmente están disponibles, sino también simular distintos escenarios. Luego, este modelo Capri, que simplemente comentaré para aquellos que no lo conozcan, bueno, pues que utiliza un enfoque bioeconómico, el enfoque que nosotros hemos utilizado en este trabajo, puesto que estamos contemplando escenarios climáticos. En nuestro escenario base contemplamos el RCP 6.0, por ejemplo, y el SSP2, etcétera. Nuestro enfoque es bioeconómico, estamos utilizando resultados de simulaciones biofísicas para tener en cuenta cambios en rendimientos de cultivos, y Capri lo que nos daría sería cambios en mercados agrarios, tanto en producción, precios, flujos comerciales, etcétera, etcétera, renta, y también efectos sobre el medio ambiente. El modelo, simplemente comentar que el modelo nos da resultados a nivel regional, por tanto tenemos resultados para Andalucía, para todas las regiones de la Unión Europea, pero además el modelo es un modelo global, por lo tanto tiene en cuenta las interacciones a través del comercio internacional, que bueno, pues en el tema de alimentación son fundamentales para comprender los cambios. Por tanto, el modelo se ha utilizado para
tener en cuenta el contexto europeo y global. Vuelvo también un poco al objetivo del proyecto, es decir, queremos hacer un análisis multiescala y por tanto nuestro análisis para Andalucía está en ese contexto. En ese contexto europeo y global nosotros hemos simulado algunos escenarios a nivel global, otros escenarios a nivel europeo y esos escenarios también a través de CAPRI están disponibles o los resultados están disponibles para Andalucía. Y aquí se mencionan pues algunos de los fundamentales, es decir, además del escenario de referencia de la baseline, que la de CAPRI en concreto está alineada con el outlook de la Unión Europea, tanto para el sistema agroalimentario como el outlook para energía y clima, porque también se utiliza CAPRI en ese outlook. Además, como digo, hemos contemplado algunos escenarios de reforma de política agraria, de cambios en patrones de consumo, de reutilización de agua de riego, que es un tema importante ahora a nivel de Unión Europea y hay una iniciativa al respecto y lógicamente de mitigación del cambio climático. Fundamentalmente hemos tenido en cuenta el escenario de 2 grados. Yo no voy a entrar en resultados de CAPRI, simplemente menciono o comento, ¿no? Porque son algunos de los que estamos simulando o hemos simulado recientemente. Pues, estamos simulando escenarios de reforma de la política agraria y escenarios de cambios de dietas que, bueno, la diapositiva presenta algunos resultados de esos escenarios, no voy a entrar a comentar, simplemente pues, son escenarios que en este momento son relevantes. En concreto el escenario de política agraria que el último que hemos simulado, que ha sido en febrero, contemplaba una reducción del presupuesto de un 9%, que es el que se estimaba en ese momento como consecuencia tanto del Brexit como del Pacto Verde Europeo y bueno, pues de alguna forma los acuerdos sobre el presupuesto a dedicar a política agraria. Según lo que yo he podido leer los últimos días, pues estaríamos también hoy hablando de una reducción del presupuesto en ese entorno, o sea que de alguna forma parece que no se ha modificado mucho, aunque lógicamente el escenario ahora mismo es bastante incierto y no sabemos cuál va a ser al final. Y por supuesto pues seguimos redefiniendo estos escenarios. La posibilidad de simular muchos escenarios con CAPRI, lo que nos ha permitido, y es lo que me gustaría de alguna manera, pues la idea que quiero transmitir aquí, es calibrar el modelo de dinámica de sistemas. Por ejemplo, pues podemos simular muchos escenarios con muchos niveles distintos de precio del agua de riego y eso nos permite de alguna forma pues, incorporar esos resultados de CAPRI en el modelo de dinámica de sistemas con el objetivo de pues, calibrar el funcionamiento de ese modelo para poder utilizarlo después para realizar otras simulaciones. Igual con escenarios de políticas, con más o menos pagos voluntarios acoplados, con más o menos condicionalidad, etcétera, etcétera. Y con esto volvería a pasar la palabra a Adrián, que continúa con la aplicación del modelo. Así es. Para la aplicación del modelo, pues la siguiente etapa, luego del desarrollo del modelo, viene a ser el análisis del nexo, y el análisis se hace a través del análisis de las coherencias de políticas, ¿no? Para identificar esas coherencias hemos hecho una revisión de las principales políticas, tanto transversales y sectoriales relacionadas con el nexo, a nivel regional e incluso nacional, y también la identificación de los principales objetivos e instrumentos. Asimismo, hemos hecho un análisis de sinergias, incoherencias que puede haber a veces entre los distintos objetivos, y para esto hemos identificado las principales políticas claves. Dentro de ellas hemos identificado la PAC actual, 2014-2020, también la Ley de Aguas para Andalucía, la Ley de Medidas frente al Cambio Climático, proyecciones, el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería, y la estrategia energética andaluza, la estrategia andaluza de desarrollo sostenible para 2030,
y incluso la estrategia de bioeconomía circular que antes María ya lo había mencionado, ¿verdad? Siguiente diapositiva, María. Vale. Entonces, este análisis lo hacemos a través de políticas compatibles con el nexo y los objetivos de políticas. Entonces hemos identificado ciertas políticas y hemos simulado estos escenarios mediante escenarios en los modelos, ¿no? Hemos identificado políticas de agua, energía y alimentación. En agua hemos identificado racionar el uso de agua en la agricultura, y lo hemos analizado a través de una política de precios de agua, en la cual incrementamos en 1 y en 2 céntimos los precios de agua. Hemos elegido este escenario para presentar los resultados que vamos a mostrar posteriormente, debido a que creemos que esto se enfoca en un uso más eficiente del agua de riego, e incluso, digamos, se enfoca en la parte de economía circular desde un punto de vista de reducción de recursos, ¿no? Reducción del uso de recursos. También otras políticas de agua tenemos como incrementar la disponibilidad de agua mediante el uso de aguas regeneradas para riego, o construir pequeños reservorios de agua. En energía, pues alcanzar el 25% en el consumo de energías de fuentes renovables. Esta es la meta que está en los objetivos de sostenibilidad del Plan de Andalucía. También alcanzar un 5% de autoconsumo eléctrico de fuentes renovables mediante la instalación de generadoras de generación de energía renovable propias. O en alimentación tenemos una mejora de la competitividad sostenible en el sector agrario mediante la reducción de ayudas que María ya comentó también anteriormente. Siguiente, por favor. Vale, aquí ya mostrando un poco los resultados, mostrando la parte del escenario base. Muestro un poco los flujos de ingreso de agua que entran al sistema en el modelo, y las distintas, el consumo de las distintas fuentes de energía, ¿no? En cuanto al ingreso de agua, tenemos ingreso de aguas superficiales, surface water, y groundwater, que son las aguas subterráneas. Vemos que hay una disminución desde el 2010 a 2050, que pasa de más o menos unos 8.250 hectómetros cúbicos por año hacia los 7.420, ¿no? Esto es debido a los escenarios que habíamos comentado de medioambientales, ¿no? El agua subterránea, perdón, el agua superficial vendría a ser el 70% del total de ingresos de agua en el sistema. En cuanto a la parte de energías, vemos la energía disponible para consumo eléctrico. Vemos principalmente que la energía más consumida es el diésel, el petróleo, con entre 55 y el 45% del consumo, ¿no? Vemos que baja desde el 2010 del 55 al 45%. La siguiente que le sucede sería la electricidad, que corresponde con la electricidad generada en las plantas generadoras de energía en Andalucía, que importan muchas veces carbón, importan gas, y producen energía, y representaría un 33% del total de consumo. Lo siguiente sería gas propiamente dicho, que vendría a ser entre un 10 a inicios de 2010, y entre 10 y 11%, y las energías renovables, que son lo que se puede ver en verde en el gráfico, que más o menos rondan entre el 9% en el 2010, con un incremento hasta el 11% en el 2011. Hay que tener en cuenta esto porque pues, el objetivo es lograr el 25%, ¿no? Siguiente, María, por favor. Vale. Estos son los resultados ya enfocados hacia la parte de los escenarios de políticas de precio de agua, en la cual podemos ver el baseline, el escenario base, en una línea azul,
y los escenarios de precio de agua en las líneas rojas y rosadas punteadas. Hemos identificado distintos indicadores, distintas variables que nos pueden permitir analizar el nexo. Y para el escenario base, tenemos que la utilidad de los cultivos tiene una tendencia creciente, junto con el agua utilizada en el riego y también la productividad de esta agua de riego. Por otra parte, el agua de riego utilizada se mantiene más o menos constante con una pequeña disminución, que también va muy de la mano con la energía utilizada en los sistemas de riego, ¿no? Por el lado del Global Warming Potential, se ve que también hay una disminución, principalmente entre el 2020 y 2030. Esto lo analizamos que se debe a la disminución de producción en algunos cultivos, como el arroz, que genera mucho metano. En cuanto a los escenarios, analizando los escenarios, podemos ver que incrementar los precios de agua disminuye la utilidad por hectárea en el sector agrario, pero permite ahorrar en el consumo de agua y de energía. Asimismo, también reduce el uso de áreas de riego y reduce el uso de áreas de riego y también reduce el Global Warming Potential y permite incrementar la productividad del agua de riego. Siguiente diapositiva. Vale, en esta diapositiva muestro un poco algunos de los resultados y los próximos pasos que vamos a tomar en el proyecto. Lo que se busca, como también María lo comentó en un inicio, es buscar sinergias y trade-off mediante análisis gráficos de algunos indicadores. Aquí lo que podemos ver son algunos de los indicadores que había mostrado en el gráfico pasado, y se puede ver cómo hay indicadores como la utilidad, en la cual hay una menor variación frente a otros indicadores de consumo, como el consumo de agua o el consumo de energía, ¿no? Entonces, un poco lo que se busca es, entre los escenarios, se busca maximizar, perdón, disminuir en algunos indicadores como la utilidad, y maximizar los ahorros de energía y de agua. También estamos trabajando en indicadores enfocados al nexo, y por supuesto también en coherencias de políticas, y estamos intentando identificar indicadores también enfocados con los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente diapositiva, María, por favor. Vale, bueno, para pasar ya a conclusiones, se ha combinado métodos tanto cualitativos como cuantitativos para identificar políticas coherentes con el nexo. Hemos identificado que hay una sensible relación entre la disponibilidad de agua y la producción agrícola, sobre todo debido a la inversión realizada en los sistemas de riego. Las políticas de precio de agua pueden ser una alternativa para promover el ahorro de agua y afrontar una posible escasez. Y hemos identificado como una oportunidad combinar el uso de las aguas residuales tratadas y con políticas de precio de agua, ¿no? A fin de cuentas, este estudio ha brindado la oportunidad de compartir información y opiniones entre expertos y investigadores sobre el desarrollo sostenible del nexo en Andalucía. Pues eso es, muchas gracias por su atención. Perfecto, María. Pasamos a la parte de preguntas. Sí, por dos sitios además. Así que... Claro, la han operado y ya la van a operar.
María, ¿tienes el micrófono? ¿Pueden activarle, por favor, el micrófono a María, que parece que está... Ahora sí. Gracias. No podía activar mi micrófono. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. No veo, bueno, no veo muchas preguntas. Hay un comentario de Inés Minguet sobre que una mayor eficiencia puede llevar a regar más superficie. Justamente sí, eso es una de las cuestiones que este tipo de análisis puede poner de manifiesto, y por eso lo que tratamos de analizar son medidas de política que de alguna manera pues tengan en cuenta que esos efectos pueden ocurrir, ¿de acuerdo? Y tratar de contrarrestarlos. Por ejemplo, con Capri yo no he comentado todos los escenarios que hemos simulado, pero uno de los que hemos simulado es qué pasa si aumentamos la eficiencia en el regadío. En Andalucía ya es bastante alta porque la realidad es que es mayoritariamente riego por goteo, pero un aumento de la eficiencia también a nivel de Europa, pues solamente ese aumento de la eficiencia efectivamente llevaría probablemente a usar más agua y no menos. Si no hay algún otro tipo de medida, pues como racionalización de las dotaciones, como comentáis Inés, etcétera. ¿Sí? Hay también me gustaría comentar también sobre la pregunta de Marga. ¿A qué escala se hacen las simulaciones con los modelos biofísicos? Nosotros, en el caso de Europa, porque de alguna manera Capri tiene dos escalas de análisis, una para los países de la Unión Europea y países vecinos que también están considerados, y otro para el resto del mundo. Entonces, esto es tanto para las variables socioeconómicas que tenemos en el modelo, como para todas las variables biofísicas que se tienen en cuenta. Entonces, a nivel de Europa, nuestras proyecciones vienen de simulaciones realizadas por el JRC en ISPRA. Yo no tengo un conocimiento exacto, lógicamente, porque justamente hacer un análisis multidisciplinar implica pues que trabajamos o colaboramos con otros equipos, ¿no? Expertos en otros temas, pero sé que utilizan proyecciones climáticas, no solamente modelos globales, sino también modelos regionales, y lógicamente pues ellos sus proyecciones las hacen a escala grid. Y lo que también tengo que decir es que a nosotros nos las proporcionan ya agregadas a escala regional. A escala NUTS2, que es la escala a la que trabaja Capri para toda la Unión Europea. No sé si con esto contesto un poco a la pregunta. Y por otro lado, claro, ¿cómo tenemos en cuenta las fuentes de incertidumbre? Pues la forma de tener en cuenta las fuentes de incertidumbre básicamente es hacer simulaciones con distintos o teniendo en cuenta distintos escenarios. Por ejemplo, si estamos hablando, yo no lo he comentado porque lógicamente me extendería mucho, pero en el enfoque en Capri, o sea, cuando yo pongo que utilizamos distintos escenarios climáticos, pues para un mismo RCP estamos utilizando proyecciones de distintos modelos climáticos, por ejemplo. Esa es una de las formas de tener en cuenta la incertidumbre. Hacemos nuestras simulaciones con efectos de CO2 o sin efectos de CO2, etcétera. Y lógicamente pues no podemos tener en cuenta todas las fuentes de incertidumbre, y uno de los temas en los que estamos tratando de avanzar, pero queda mucho por hacer, es en el tema de cómo tener en cuenta los efectos extremos, los eventos extremos en nuestro análisis socioeconómico, y es un poco complicado. Sí, Adrián, por favor, si quieres sí, justo intervenir. Inés preguntaba
cómo comenzamos si comenzamos con un esquema en Stella sencillo y luego fuimos ampliando el modelo. Efectivamente, nuestra base para trabajar en Stella fue el modelo el modelo el modelo que mostró María en un comienzo, el que salió de trabajar con los stakeholders, y de acuerdo a las variables que fuimos encontrando y fuimos investigando, fuimos ampliando el modelo para que represente en mejor medida digamos, la realidad, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, veo comentarios, perdón porque estoy leyendo, porque las preguntas llegan ahora mismo, estoy leyendo al mismo tiempo, veo comentarios, pero no una pregunta por parte de Ignacio Boto sobre las metodologías de simulación del sistema agrario. Si estamos hablando de la simulación del sistema agrario con Capri, lógicamente, bueno, estamos viendo la diapositiva, ¿no?, de Capri. El Capri es un modelo bastante complejo, ¿de acuerdo? Es un modelo que tiene, como digo, además 2 niveles, es un modelo global, por tanto, los efectos del comercio se tienen en cuenta, es decir, si hay nuevos acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio, eso está considerado en el modelo y lógicamente afecta a los precios, afecta a las producciones y si afecta a las producciones a nivel de Unión Europea, también afecta a las producciones a nivel de Andalucía, y justamente nuestro interés es en poder utilizar este tipo de modelos para tener en cuenta eso, tener en cuenta que al final todo está interrelacionado. A nivel global, el modelo es un modelo multimercado, donde tenemos funciones de oferta y de demanda para un conjunto de productos, tanto productos primarios como productos secundarios, y estamos hablando pues como de unos 50 productos, y estamos representando todas las relaciones también de comercio bilateral entre países o bloques de países. A nivel de la Unión Europea, el modelo es mucho más detallado porque tenemos modelos de programación regional para cada región, y lo que eso nos permite, es decir, esa doble escala, lo que nos permite básicamente es que a nivel de la Unión Europea podemos representar las interacciones agricultura-medio ambiente a nivel regional, y podemos representar también las políticas agrarias o las políticas agroambientales a nivel regional. Y como ahora mismo la política agraria europea, pues tenemos unas directrices a nivel europeo, pero realmente la implementación de las políticas es a nivel nacional y muchas veces regional, pues esto nos da una flexibilidad muy grande para tener en cuenta eso. Pongo un ejemplo. En la actual política tenemos pago voluntario acoplado, en algunos países sí, en otros no, en unos países para un producto, en otros para otro. En Capri representamos eso, tal como está acordado ahora mismo en la política, ¿de acuerdo? Y eso creo que, bueno, pues es una ventaja. Cuando hacemos nuestras simulaciones tenemos que tener en cuenta no solamente qué políticas se llevan a cabo en Andalucía, porque Andalucía no es una isla en mitad del espacio, sino que está relacionado lo que se hace en otros países, en otras regiones y en otros países también va a afectar a la región. Luego tenemos que tener en cuenta esos efectos que trascienden, ¿no?, el nivel local. Espero haber contestado sobre esto. También hay una pregunta sobre calidad del agua que me parece muy interesante, porque justamente el módulo de agua en Capri, bueno, pues de alguna manera el desarrollo de este módulo lo estoy liderando yo. Llevamos trabajando en el módulo de agua de Capri desde el 2012, pero es súper complejo, sobre todo porque no tenemos, como sabéis, estadísticas sobre uso de agua o disponibilidad de agua a nivel europeo, y a nivel global tampoco. Fundamentalmente nuestra mayor dificultad para desarrollar ese modelo
es la disponibilidad de datos. No es igual que con precios o con producciones o con superficies de cultivos, sino que hay muchas más dificultades para obtener datos sobre temas relacionados con el agua. Y el tema de calidad es un tema en el que hemos empezado a trabajar hace poco. Entonces, de momento, hay poco que podamos decir sobre temas de calidad de agua con Capri, aparte de la relación entre regadío y uso de fertilizantes, porque lo que sí tenemos en el modelo son balances de nitrógeno y de fósforo. Pero estamos, como digo, intentando ampliar esta parte sobre calidad. Y sí, también hay una pregunta sobre Capri, sobre los efectos, ¿no? Que dan cambios muy pequeños. Vale, yo no he querido entrar en los escenarios que hemos simulado, pero quiero comentar dos cosas. Una, el escenario de reforma de la PAC es un escenario, puesto que es complicado, bueno, sigue siéndolo, ¿no? Pero lo era más incluso en febrero, imaginar cuáles son los escenarios futuros, ¿no? Puesto que toda la definición de coesquemas todavía de alguna manera no está cerrada. Nuestro escenario de reforma de la PAC era un escenario bastante simple, es reducción del presupuesto y condicionalidad reforzada, en el sentido de que hemos aumentado la superficie de interés ecológico del 5 al 7%. Por tanto, es de esperar que los efectos tampoco sean muy significativos en ese escenario. Pero bueno, la pregunta sobre todo es sobre el escenario de cambio de dietas, y aquí sí que quiero aclarar, porque creo que eso es lo que explica que los cambios sean muy pequeños, y es que estos escenarios se han simulado de alguna forma a petición de la Comisión Europea o la Dirección General de Agricultura, con los que estamos participando también en otro proyecto europeo relacionado con este. Y ellos querían específicamente un escenario de cambio de dietas solo en la Unión Europea. Es decir, un escenario de qué pasaría si en la Unión Europea vamos hacia una sociedad donde el porcentaje de vegetarianos, por decirlo de alguna forma, pues aumente, pero el resto del mundo sigue la tendencia actual. Y eso es lo que explica que los cambios sean muy pequeños. También el hecho de, en ese escenario de cambios de dietas, estamos simulando reducciones del 1% en el consumo de carne roja, únicamente eso, solamente en aquellos países en los cuales el consumo supera la media europea, porque hay otros países que están por debajo, y en esos consideramos que van a seguir también la tendencia actual. ¿Por qué digo que el hecho de que la simulación o el cambio de dieta se produzca solo en Europa es la causa de que los cambios sean pequeños? Porque lógicamente, pues si hay menos demanda en Europa, los precios van a tender a bajar, pero eso de alguna manera, puesto que el cambio solamente se produce aquí, lo que va a originar es que Europa competitivamente va a ganar con respecto a otros países, y lo que se van a originar son mayores exportaciones, y al final eso de alguna manera pues contrarresta los efectos sobre los precios y también sobre la producción. Y de alguna forma esa es un poco la explicación. También tengo que decir que también hemos simulado escenarios con cambios de dietas, con cambios globales de dietas, donde los efectos pues, son mayores, ¿no? Si las dietas se reducen, si el consumo de carne roja se reduce en todo el mundo, entonces de alguna manera los efectos para el sector, sobre todo para el sector ganadero, también en Europa van a ser mucho más altos. María, también hay una pregunta o hay un comentario respecto a la importancia del uso de agua desalinizada, sobre todo en las cuencas de la parte mediterránea. Quería mencionar que sí
sí estamos simulando la parte de, o sí está modelada la parte del agua desalinizada. Si puedes poner, María, la primera diapositiva que sale el modelo de dinámica de sistemas. Es ahí, ¿sí? Si ven, justo ahí está la parte de desalinización de agua. Incluso está modelado la parte de el consumo de energía que causaría el incrementar la desalinización de agua, y cómo también afecta a la parte de irrigación si es que esa agua se destina a la parte de irrigación, ¿no? Entonces sí hemos considerado esas partes dentro del modelo. Sí, también aclarar que el esquema y los resultados que presentamos son sobre el modelo para toda Andalucía, y también tenemos una versión que todavía hay que refinar, donde estamos diferenciando por provincias, justamente con la idea de poder representar mejor lo que sería la situación, ¿no?, de las áreas litorales, donde tiene mucho interés la desalinización y también la reutilización de aguas regeneradas, de lo que sería más agricultura de interior. Pero, como digo, eso está todavía en desarrollo. Y también hay una pregunta de Emilio Camacho sobre la disponibilidad de recursos, que bajaría de recursos hídricos, ¿no?, que bajaría en el 2050 un 11%, y esa reducción de un 11% viene de un estudio realizado por el CEDES, que justamente lo que estima es que en un escenario de cambio climático se produciría, hace una estimación sobre qué ocurriría con escorrentía y con disponibilidad de recursos hídricos en esa situación. Aquí tengo que decir que mientras en el caso de agricultura o en el caso de energía sí que tenemos outlooks a nivel de Unión Europea que nos dan resultados, en el caso de energía a nivel de toda España, pero que podemos desagregar y hemos colaborado con un equipo, ¿no?, que trabaja sobre energía para hacer la desagregación para la región. Como digo, en el caso de en el caso de energía y agricultura, sí que disponemos de estudios o de proyecciones, ¿no?, a 2050 en distintos escenarios. En el caso de agua, el único estudio que hemos encontrado, que por eso le utilizamos, ¿no?, que nos parece que da proyecciones justamente en escenarios climáticos, es este estudio del CEDES que menciono, que bueno, después puedo enviar si os parece la referencia concreta, ¿no? Pero no hay tampoco a nivel europeo o a nivel mundial, que yo sepa, proyecciones sobre disponibilidad de recursos hídricos a futuro que nos permitan tener datos a nivel de España, al menos a nivel de España, ¿no? Adrián, no sé si... Hay una pregunta respecto a cómo afecta la incertidumbre en los datos en los resultados del modelo. No sé si quieres hacer algún comentario de eso. Sí, no sé si es una pregunta nueva o es una pregunta de Marga a la que ya contesté. De Leonor. ¿Cómo afecta la incertidumbre a los resultados del modelo? Bueno, o sea, como dije antes, nosotros lo que hacemos es justamente para poder hacer ese análisis de incertidumbre, lo que hacemos es muchas simulaciones. De hecho, no lo he introducido tampoco, pero hemos publicado también un artículo con un análisis de sensibilidad de los resultados respecto a simulaciones de precio de agua y de eficiencia en regadíos. Entonces, lo que hacemos es justamente hacer ese tipo de análisis para tratar de alguna manera de tener en cuenta
de tener en cuenta la incertidumbre. Y lo que de momento, de alguna forma, estamos intentando ver cómo podemos ir un poco más allá y todavía, como digo, ahí podemos aportar menos, es en el análisis de eventos extremos. También veo una pregunta sobre Consuelo Varela, sobre qué han aportado los modelos cualitativos con expertos. Y bueno, aquí lo que puedo decir es que realmente han aportado mucho, porque el trabajar con expertos de la región nos ha permitido identificar cuáles son las cuestiones más relevantes en el nexo, en la región. Nos ha permitido seleccionar las variables, que son las variables clave, o sea, la selección de alguna manera se ha hecho en colaboración con ellos, que vamos a incorporar en el modelo. Y además nos ha permitido identificar cuáles son las políticas que interesa simular, que algunas de esas políticas ya están de alguna forma en desarrollo o están planteadas o recogidas en alguna de las estrategias actuales, ¿no? en la región, y algunas otras pues han surgido justamente en estos seminarios que hemos organizado conjuntamente con un panel de expertos de la región. Pero realmente, o sea, la participación ha sido clave para todo el desarrollo del proyecto. Adrián, no sé si hay alguna pregunta más que hemos obviado. No, creo que... Bueno, pues... Bueno, pues si no hay más preguntas... Sí, ¿me escucháis? Sí, Sí, ¿me escucháis? Soy Pedro Parias y tengo ahí dos preguntas en el chat. Me gustaría a ver si están hechas justo después de Consuelo Varela. Ah, sí. Sí, y luego pues, hay otra. Sí, ahí tenéis más preguntas, ¿eh? Pues perdón, porque no me dio, a mí no me ha dado tiempo a leerlas, y Pedro quizás Pedro Parias ha colaborado con nosotros, entonces quizás le podemos dejar hablar o... Sí. Se lo prefiero. Sí. Venga. Muchas gracias. Mira, enhorabuena por el trabajo en primer lugar, ¿eh? Es fantástico, la verdad, el esfuerzo de integrar tanta información. Es realmente complejo y supongo que a ver si es verdad nos ayuda a tomar decisiones, buenas decisiones, ¿no? Este tipo de modelos. Vamos a ver, cuando habéis dado algún dato de cultivos, ya han aparecido algunas tablas, me ha echado en falta, o no lo he visto, no sé si por error o porque no están, la cuestión de la arboleda, ¿no? Aparece cultivos, varios tipos de cultivos, pero sin embargo la arboleda, que es hoy, os diría que más del 60% o el 70%, entre el 60 y el 70% del regadío andaluz, solo el olivar es el 50%, y luego añadiremos los cítricos, cultivos como el almendro, que está muy en boga, o los subtropicales, que se están expandiendo de Málaga, Cádiz, a Huelva, en fin. El papel de la arboleda y lo que eso también significa en relación a las necesidades de agua, que exigen más garantía. No tiene por qué exigir más agua probablemente que los cultivos que están sustituyendo, pero sin duda más garantía por la inversión que ello conlleva. Y todo eso integrarlo además con el mercado. Esto va a funcionar siempre que el mercado sea capaz de alguna manera, de esas producciones que se están incrementando, pues poderla de alguna manera demandar, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esta parte del cambio de cultivo está integrado en los modelos que habéis hecho? Esa sería la primera pregunta. Y por otro, he visto, termino un poco, si os parece bien. Habéis apuntado en la cuestión de las aguas regeneradas, que hay sin duda un gran potencial, mezcladas probablemente con otras fuentes, mucho más importante en el litoral que en el interior, donde también hay algunas posibilidades, pero menores.
La desalación ya habéis contestado, no lo comento, pero y habláis de las pequeñas balsas que para nosotros nos consideramos fundamentales, balsas a nivel de zona regable, para tener respuestas rápidas de la necesidad de los cultivos y no depender de, en la cuenca del Guadalquivir por lo menos, de embalses que están a 400 o 600 kilómetros y se tarda 4 o 5 días en darle respuesta. Eso sí lo habéis contemplado, pero sin embargo, la cuestión de las presas parece que seguís en la línea un poco dominante hoy, que no se comenta. ¿Por qué no? Hay presas en la planificación importantes para dar garantía y para dar recursos, nuevos recursos, aparte de lo de regeneración. Y no sé si lo habéis obviado y entiendo que no hay por qué desechar porque hay posibilidades, porque están en la planificación hidrológica y porque son alternativas claras de nuevos recursos para hacer frente al cambio climático. No solamente para aportar más recursos, sino para evitar las inundaciones derivados de los periodos estos de inundaciones o de lluvias torrenciales que apuntan el cambio climático, ¿no? Entonces, me parece que no se puede olvidar ese tipo de esto, que son difíciles de poner en marcha, pero que sin duda hay algunas presas que se pueden hacer en Andalucía. Y por último, tenía una última pregunta, es cuestión de la modernización de regadío. En Andalucía, según la agenda de regadío, quedan casi 200.000 hectáreas por modernizar. ¿Cómo está integrado eso? Porque si modernizamos, si hubiera recursos, que algunos hay, no, a lo mejor no todos los que necesitamos, pero va a haber cambios, y cambios en ahorro de energía, en ahorro de agua, en cambio a cultivos más orientados al mercado. Bueno, ¿cómo el modelo, si ha estimado o no, esta cuestión de las 200.000 hectáreas que están pendientes de modernizar? Y os nombro, por ejemplo, la modernización del sistema del arroz sevillano, que tiene una gran importancia en cuanto a ahorro de agua, de recursos hídricos y de energía para el Guadalquivir, pero bueno, hay otros, pues la zona regable del Rumblar, la famosa toda la modernización que hace en la costa de Granada, en fin, me callo ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, por contestar a tus preguntas, primero, en el caso de cambios de cultivos, en la primera pregunta, efectivamente eso se tiene en cuenta. De hecho, en nuestros, claro, o sea, es complicado presentar todos los resultados, pero bueno, como os hemos comentado, os enviaremos un informe con resultados más detallados, pero en realidad lo que ocurre en los escenarios, por ejemplo, en los escenarios de precios de agua que ha presentado Adrián, es que hay una disminución del olivar en regadío porque pasaría a secano, pero en cambio esa disminución obviamente pues no se ve en cítricos o en hortícolas, que lógicamente se siguen regando y en algunos casos incluso en el caso de cítricos, puede incluso aumentar el uso de agua en ese sector, incluso aunque aumenten los precios. Luego, sí, el modelo permite tener en cuenta esas sustituciones de cultivos. Eso se contempla. Y aunque no sé, quizá no está mencionado el tema de cítricos o otros frutales, como digo, ¿no? Porque es mucha información y no podemos ponerlo todo, pero lógicamente pues, en el modelo se tienen en cuenta por separado todo lo que son las principales producciones en Andalucía. Pues, perdona, María, el olivar tendría que estar, y yo es que no lo he visto, no sé si no está. Es que el olivar es el 500, es el 50% del regadío andaluz y aparecen otros cultivos. Sí. Me pareció que no está, entonces pero ¿dónde no está? Bueno, algún cuadro que habéis presentado donde aparecen cultivos, no sé si cuando las tendencias de incremento de producción o de superficie hay un cuadro, claro, si el cultivo principal no está, pues dice, esto algo falla, ¿no? Pero bueno, seguramente estará, yo no digo no, pero hay cuadros que habéis presentado donde aparecen... Bueno. Bien, entiendo tu pregunta, porque o sea, no aparece en lo que he presentado de Capri, que era como el contexto europeo, ¿de acuerdo? Vale. Y nos hemos centrado en los cultivos que se iban a ver más afectados por la reforma de la política agraria o por los cambios de dietas, ¿no? Y en ese caso, pues el olivar pensamos que no, no era uno de los que se veían más efectos. Pues ¿de acuerdo? Es muy afectado. Sí. El olivar tiene una ayuda importante, gran parte del olivar, otro está sin ayuda, pero está en una circunstancia ahora de mercado muy compleja, y ese es el cultivo en Andalucía que es el primero, o sea que hay que poner como primero, ¿no? Por superficie, probablemente también lo sea, que consume menos que otro ahí. Ahí es donde yo veía que, sí. está Oils,
Sí, exactamente, es eso, claro. Aclaro una cosa, y es que, o sea, esta oils estaría incluido aquí, ¿no? Pero aclaro una cosa que quizá no dije en su momento, y es que estos son resultados para toda Europa, porque Ya está. estos son los escenarios a nivel europeo, ¿de acuerdo? Vale. Es el contexto, Gracias. ¿bien? O sea, no es Andalucía. Bien, Vale. sino es el contexto europeo. Entonces, claro, en el contexto europeo pues está incluido, pero está incluido en el conjunto de otros. Esto no está hecho para Andalucía. Sí, No sí, es- sí, sí. Ah, O sea, yo puedo eso sería. mostrar estos mismos resultados porque Vale. Capri da los resultados a nivel europeo y también para cada región. Solamente que esta diapositiva era para presentar ese contexto europeo y por tanto, bueno, pues lo que se ha presentado es un poco los cultivos que se veían o los sectores que se veían más afectados a nivel de toda Europa. ¿De acuerdo? Perdona, María, que no, yo llegué tarde. El escenario Vale. CAP y el escenario Diet, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Para no alargarnos mucho, si quieres, después os Vale. lo comento por email, ¿sí? De acuerdo, sí. Para no alargar demasiado. Bien, y bueno, por último, sobre el tema de presas, nosotros hemos tenido en cuenta los planes hidrológicos para nuestras proyecciones sobre disponibilidad de agua, ¿de acuerdo? Hemos tenido en cuenta planes hidrológicos y el estudio del CEDES, que nos dice cuál sería la situación en un escenario de cambio climático. Y en el tema de modernización de regadíos, pues hemos tenido en cuenta algún escenario de eficiencia en uso de agua, pero probablemente, bueno, pues podríamos, si parece interesante, ampliar un poco más. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, Isabel, yo creo, no sé si quedó alguna pregunta, yo me comprometo a contestarla por email. Esto queda vosotras queda registrado, ¿no? Las preguntas que... Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, María, yo Bueno. también estoy registrando todas las preguntas para tenerlas en consideración después. De acuerdo, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante la participación. Francisco Carrasco aquí dice, ¿podríais leer mi pregunta? No sé, bueno, bueno, nada. Muchísimas gracias, María. Creo que recojo el sentir de todos al darte la enhorabuena o al daros la enhorabuena por el trabajo. Ha sido un magnífico seminario. Únicamente yo, antes de aplaudir y a ver si esta vez funciona, deciros que el viernes que viene habrá un nuevo seminario, en este caso lo va a impartir Guillermo Guardia, sobre el tema del potencial de los cultivos cubierta y la fertilización integrada en la mitigación del cambio climático, un tema que va a tener mucha importancia en los próximos años. El vídeo estará colgado ahora, el enlace ya podéis inscribir a los que lo deseáis, se va a poner en el chat, creo, y si no, de todas formas se os enviará por correo como habitualmente. Nada más, y a ver si esta vez se pueden abrir los micrófonos y podemos aplaudir. Aplausos.